Una noche de lluvia, una mujer misteriosa salva a un niño perdido. Lo que no imaginaba era que ese gesto la arrastraría al corazón de una familia poderosa, corrupta y llena de secretos. ¿Quién era realmente Dalila del Valle? ¿Por qué el millonario que juró protegerla ocultaba su verdadero apellido? Mentiras, traiciones, un testamento prohibido y un linaje que muchos intentaron borrar. Pero ella no estaba dispuesta a desaparecer. Quédate hasta el final. Porque cuando la verdad sale a la luz, ni el amor más puro puede escapar del fuego que deja. Ella solo quería paz. Pero esa noche lo cambiaría todo. La Ciudad de México no dormía, incluso bajo la lluvia. Los claxons gritaban y los neones titilaban como si la tormenta no les importara. Pero esa tarde, algo inusual se filtraba entre las gotas: el destino. Dalila caminaba sola por la calle Colima, en la Roma Norte. Su abrigo beige estaba empapado, su cabello negro pegado al rostro, pero ella no parecía tener prisa. Tenía la calma de quien ya ha sobrevivido a tormentas peores. Tenía 26 años, ojos como tinta derramada, y una manera de andar que parecía desafiar o esconder algo, aunque ella aseguraba no tener nada que ocultar. En realidad, su único delito era existir con tanta intensidad en un mundo que prefería las personas previsibles. Mientras tanto, a unas cuadras de allí, un niño corría desorientado por la acera mojada. Llevaba un suéter azul celeste, totalmente empapado, y sollozaba. Tenía unos 6 años, y en sus ojos se reflejaba el terror de haber perdido a quien lo cuidaba. «Mami», gritaba, aunque su madre ya no estaba en este mundo. Dalila lo vio desde el otro lado de la calle. Sin pensarlo, cruzó entre los coches, ignorando los charcos y el riesgo. Se arrodilló frente al niño. «¿Estás solo? ¿Te perdiste?», preguntó en voz baja, casi como si hablara con una herida. El niño no respondió, solo se aferró a ella, temblando. Y entonces, el chirrido de unos frenos cortó el momento. Un coche negro, largo y lujoso, se detuvo justo frente a ellos. La puerta trasera se abrió con rabia y Miguel Herrera descendió. Su camisa blanca brillaba bajo la lluvia, abierta en el cuello. Sus zapatos italianos se hundieron en el agua sucia sin que él lo notara siquiera. Nada más importaba. «¡Emilio!», gritó al ver al niño. «Gracias a Dios». Dalila se puso de pie lentamente. La lluvia le caía por la frente, y en ese momento sus ojos encontraron los de Miguel. Él quedó inmóvil. La escena era irreal, el niño entre ellos. La ciudad desapareció detrás del sonido constante de la lluvia. Y ella, con su rostro de porcelana mojada y su ropa modesta, irradiando una fuerza inexplicable. «¿Quién eres?», preguntó él, con una mezcla de autoridad y curiosidad. Dalila le sostuvo la mirada. Un segundo más. 2. No tenía miedo. No había arrogancia. Solo una calma desafiante. «Solo pasaba por aquí», respondió. Miguel parpadeó, sorprendido por la sencillez de la respuesta, casi como si no le debiera una explicación más profunda, como si estuviera acostumbrada a salvar y desaparecer. Dalila se giró, dejando al niño a salvo, y se alejó sin decir más palabra. Su silueta se perdía entre la lluvia mientras el viento jugaba con los bordes de su abrigo. Miguel se quedó viendo cómo se alejaba. Por primera vez en años, su corazón, tan bien blindado detrás de contratos, relojes suizos y conquistas vacías, palpitó sin su permiso. Emilio lo abrazó por la cintura. «Tío, ella me salvó». Miguel asintió sin mirarlo. Seguía observando el punto donde la desconocida había desaparecido, como si sus pasos se hubieran grabado en la acera. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. Pero en su pecho, el eco de esa mirada quedó clavado como una promesa, o una advertencia, y así, sin saberlo, comenzó una historia que transformaría sus vidas para siempre. Si estás aquí y esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte y dejar tu like.
Aún queda mucho por revelar, y lo más intenso está por venir. Los días siguientes fueron un desfile de reuniones, llamadas, firmas y rostros que Miguel ni siquiera registraba. Algo lo distraía. Más que algo, alguien. La imagen de la joven bajo la lluvia se repetía como un eco constante. Su mirada, su voz serena, la forma en que simplemente desapareció sin esperar agradecimientos ni reconocimientos. No había pedido nada, no había dicho nada, ni siquiera su nombre, y eso lo torturaba. En su penthouse con vista al castillo de Chapultepec, Miguel observaba la ciudad desde las alturas, sosteniendo un whisky que ya se había aguado por completo. Estaba solo, como siempre, pero esta vez el silencio le pesaba más de lo habitual. «¿Quién eres tú?», murmuró al vacío. Emilio, el niño, estaba dormido en la habitación contigua. Miguel lo había llevado a vivir con él desde aquel día, y aunque el pequeño hablaba poco, no había una noche en que no preguntara por la mujer que lo rescató. «Tío, ¿crees que la volveremos a ver?». «No lo sé, Emilio, pero te lo prometo. Si ella está en esta ciudad, la encontraré». Mientras tanto, en un rincón más modesto de la ciudad, Dalila secaba su ropa junto a una ventana. Compartía un pequeño departamento en la colonia Doctores con su tía Eufrosina, una mujer supersticiosa, dramática y devota de San Judas. «Te vi en las noticias, mijita», gritó Eufrosina desde la cocina. «Salvaste a un niño y nadie sabe quién eres. Eres como una santa anónima». «Exageras, tía», respondió Dalila, con una sonrisa leve, aunque en sus ojos brillaba algo más profundo, una inquietud que ella no entendía del todo. «¿Y ese hombre? Ese guapo, el millonario». Eufrosina apareció en la puerta secándose las manos con un trapo. «¿Cómo no le diste tu nombre?». «No era necesario», dijo Dalila, pero en el fondo, ella también pensaba en él, en esa forma con la que la había mirado, con fuerza, con preguntas. Dalila trabajaba como bibliotecaria en un centro cultural del centro histórico. Era invisible la mayoría del tiempo, y lo prefería así. Su vida era tranquila, casi monótona, hasta ahora. Aquella tarde, al salir del trabajo, pasó por un puesto de periódicos. Un titular captó su atención. «Empresario busca a la mujer que salvó a su sobrino». La foto era borrosa, pero se veía claramente la silueta de ella, agachada junto al niño. Miguel, de fondo, con el rostro lleno de tensión. Dalila tragó saliva. «¿Está buscándome?». Miguel, por su parte, había activado todos sus contactos. Le había dado la orden a su asistente personal, Brenda, una mujer elegante y fría como el acero, de iniciar una búsqueda discreta. «¿Sabes lo que significa esto si la encontramos?», preguntó ella, sin ocultar su escepticismo. «Significa que quiero agradecerle», dijo él. «¿Solo agradecerle?». Miguel la miró con dureza. «Ella salvó a Emilio. Si eso no es razón suficiente, entonces no sabes nada de mí». Pero Brenda sabía más de lo que decía. Lo conocía desde hacía años. Y lo conocía lo suficiente para reconocer ese brillo extraño en sus ojos. Era deseo. Y más que eso, una necesidad. Como si esa mujer hubiera abierto una puerta en su alma que llevaba demasiado tiempo cerrada. Esa noche, Dalila no pudo dormir. Afuera llovía de nuevo. Cada gota contra el vidrio parecía repetir un nombre que ella aún no conocía. Miguel. Y en otro rincón de la ciudad, él también se desvelaba, bebiendo otro whisky mientras la imagen de la mujer sin nombre lo perseguía como un suspiro eterno. La lluvia había cesado, pero en el corazón de Miguel, la tormenta seguía. Aquel domingo, la ciudad respiraba un aire distinto, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. El empresario se levantó temprano, no para atender una junta ni revisar contratos, sino para salir en persona. «No pienso quedarme sentado», dijo a Brenda mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. «Si nadie la encuentra, lo haré yo».
Brenda lo observó en silencio, ocultando un gesto de incomodidad. Sabía que la mujer anónima ya se había convertido en una obsesión, una figura que le robaba más tiempo que cualquier negocio millonario. Miguel, ¿y si no quiere ser encontrada? Entonces me lo dirá ella, cara a cara. Dalila, por su parte, había decidido cambiar su ruta habitual al trabajo. Se sentía observada, como si el mundo comenzara a girar más rápido desde que su foto, aunque borrosa, se volvió pública. Eufrosina, mientras barría el pasillo del departamento, no paraba de hablar. Ese hombre va a encontrarte, Dalila, y te va a llevar en su coche lujoso y te va a ofrecer una vida llena de comodidades. Tía, eso solo pasa en las novelas, responde Dalila con un suspiro. ¿Y qué crees que es esto, muchachita? Estás viviendo tu propia novela. Pero en el fondo, Dalila también sentía algo moviéndose dentro de ella. Una sensación inexplicable. No tenía miedo. No era ilusión. Era presentimiento. En la colonia Condesa, Miguel había hecho imprimir volantes discretos con una imagen digitalizada del rostro de Dalila. Había contratado a un pequeño equipo de investigadores privados y repartía personalmente las copias en mercados, cafés, bibliotecas. En una de esas paradas, entró al Centro Cultural Independiente Luz de Letras. Caminó por los pasillos decorados con murales y fotografías antiguas. Se detuvo frente a una pequeña recepción. «Disculpe», dijo al joven encargado. «Estoy buscando a esta mujer. ¿Trabaja aquí?» El muchacho miró la imagen. Frunció el ceño. Algo le parecía familiar. «No estoy seguro, aunque se parece mucho a Dalila, la de la biblioteca». «¿Dalila?» «Sí, pero no estoy seguro, señor. Ella hoy no ha venido». Miguel dejó su número. Cuando salió del centro cultural, su corazón latía como si hubiera corrido kilómetros. «Dalila», repitió en voz baja, como si masticara el nombre por primera vez. Esa tarde, Dalila decidió caminar. Había algo en el aire que le impedía regresar directo a casa. Llegó hasta el mismo parque donde días antes había ayudado a Emilio. Se sentó en una banca. Miraba a los niños correr entre charcos y hojas caídas. Su mente vagaba, hasta que sintió algo. No sabía qué, solo lo sintió. Se giró, y ahí estaba, Miguel, de pie, a unos metros, con las manos en los bolsillos de su abrigo, mirándola como si hubiera encontrado un milagro en medio de la ciudad. Dalila se levantó lentamente. No huyó. Tampoco sonrió. Solo lo miró con la misma calma enigmática de aquel día. Él se acercó, paso a paso, sin apartar la vista. «Te encontré», dijo, como si no pudiera creerlo. «No me estaba escondiendo. ¿Cómo te llamas?» «Dalila». Él sonrió por primera vez en días. Fue una sonrisa breve, casi imperceptible. «Yo soy Miguel». «Lo sé». Hubo silencio, un silencio lleno de electricidad, como el instante justo antes de que caiga un rayo. «Gracias por salvar a Emilio. Lo habría hecho por cualquier niño. Pero fue mi sobrino. Y aún así, no cambia nada», respondió, suave pero firme. Él la miró con más intensidad. «¿Puedo invitarte a un café?» Dalila lo pensó unos segundos. Luego asintió, despacio. «Uno solo». «Uno será suficiente», dijo Miguel, y sin saberlo, acababa de entrar en un laberinto del que no saldría ileso. La cafetería se llamaba Luz de Invierno, y estaba escondida entre dos librerías antiguas en la colonia Juárez. El cielo ya comenzaba a oscurecer cuando Miguel sostuvo la puerta para que Dalila entrara primero. El aroma del café recién molido se mezclaba con notas de vainilla y madera. Era un sitio íntimo, discreto, casi secreto. Dalila eligió una mesa junto a la ventana. No miraba a Miguel directamente, pero podía sentir su presencia como un imán. Él se sentó frente a ella, con una elegancia contenida, como si no quisiera romper la delicadeza del momento. «No suelo hacer esto», dijo él, rompiendo el silencio. «Perseguir a desconocidas por la ciudad.
Dalila arqueó una ceja. Yo tampoco suelo salvar niños millonarios bajo la lluvia. Él soltó una risa breve, más por nervios que por diversión. No sabía si te molestaría que te buscara. No me molesta, respondió ella, bajando la mirada hacia la taza. Me intriga. ¿Te intriga por qué? Porque tú también podrías haber desaparecido después de agradecerme, pero no lo hiciste. No pude. Miguel se apoyó en la mesa. Sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de respeto y deseo. Desde ese día, no he podido sacarte de mi mente. Y no es por lo que hiciste, es por cómo lo hiciste, con calma, con fuerza, sin esperar nada a cambio. Dalila tragó saliva. Nadie le había hablado así. Nadie había notado su esencia con tanta claridad. No soy tan especial como parezco, Miguel. Y yo no soy tan arrogante como todos creen. Ambos sonrieron. Por primera vez, el aire entre ellos se volvió más cálido, como si el hielo comenzara a derretirse lentamente. Una mesera interrumpió el momento, dejando 2 cafés sobre la mesa. Miguel agradeció con un gesto, pero sus ojos no se apartaron de Dalila. ¿Trabajas en el centro cultural, verdad? Sí. ¿En la biblioteca? Me gusta el silencio y los libros que nadie presta. ¿Y por qué nadie los presta? Porque están llenos de verdades que nadie quiere leer. Miguel la miró como si acabara de descubrir un misterio que lo fascinaba. ¿Y tú? Preguntó ella de pronto. ¿Qué haces cuando no estás firmando cheques? Evito que el mundo me devore. A veces lo logro, otras no. Hubo una pausa, un espacio donde las palabras ya no eran necesarias. La tensión se volvió una brisa que acariciaba. Algo había nacido en ese café. Una conexión. No era amor todavía, pero era algo igual de peligroso. Cuando salieron del lugar, la noche ya había caído. Miguel ofreció llevarla a casa, pero Dalila se negó con cortesía. Prefiero caminar. Me ayuda a ordenar mis pensamientos. ¿Puedo verte de nuevo? Dalila lo miró, seria. El viento jugaba con su cabello oscuro. Eso depende de ti, pero no soy una mujer fácil de entender. Eso es justo lo que más me gusta de ti. Ella sonrió apenas. Se dio la vuelta y comenzó a caminar bajo las farolas tenues. Miguel la vio alejarse, y esta vez no intentó detenerla. Sabía que si la quería cerca tendría que ganárselo. Esa noche, él no volvió a soñar con edificios ni cifras. Soñó con libros olvidados, con ojos profundos y con un café que le cambió el alma. Era lunes, y el sol entraba tímido por los ventanales de la Torre Herrera. El edificio, de diseño minimalista y fachada de vidrio, era un símbolo de poder moderno en la Ciudad de México. En el piso 28 la oficina de Miguel conservaba su orden impoluto, sus muebles de madera negra y mármol blanco, y ese aroma a cuero caro que parecía impregnado en cada rincón. Pero ese día, algo era diferente. Una sombra invisible se había instalado antes de que él llegara. Brenda estaba sentada en la sala de juntas, revisando documentos que no necesitaban revisión. Miraba el reloj cada 2 minutos. Sus tacones repiqueteaban con impaciencia en el suelo brillante. Cuando Miguel entró sin saludar a nadie y con una leve sonrisa que no le había mostrado en semanas, ella lo supo. ¿La encontraste?, preguntó sin rodeos. Miguel colgó su abrigo en silencio. Sí. Brenda frunció los labios. ¿Y cómo fue? Interesante, inteligente, distinta. ¿Distinta a quién?, soltó Brenda con frialdad. ¿A las que usualmente caen rendidas a tus pies? Miguel la miró con calma. No se trata de comparación, Brenda. Se trata de lo que sentí y lo que siento. Hubo una pausa. Un silencio tenso, denso, como si el aire mismo se negara a moverse. Brenda bajó la mirada por un instante, pero luego se recompuso con rapidez. Muy bien, dijo, fingiendo indiferencia. Solo espero que no pierdas el enfoque. Tenemos una reunión con los inversionistas italianos a las 5. Miguel asintió.
pero su mente ya estaba lejos. Seguía en aquella cafetería, en aquella conversación con aroma a café fuerte y palabras suaves. Esa misma mañana, en la biblioteca del Centro Cultural, Dalila clasificaba libros antiguos. Sus manos, pequeñas pero decididas, acariciaban cada portada con reverencia. No era solo trabajo, era ritual. «Buenos días, Dalila», dijo la directora del lugar, una mujer mayor con voz pausada. «Ayer llamó un hombre preguntando por ti. No dijo su nombre, pero parecía decidido». «¿Qué quería?» «Dijo que quería invitarte a un evento, algo de beneficencia, muy elegante». Dalila frunció el ceño. No tenía dudas de que era Miguel, y tampoco sabía si debía alegrarse o preocuparse. «Gracias. Si vuelve a llamar, dígale que estoy pensándolo». Pero ya lo estaba haciendo. Pensaba demasiado, en sus gestos, en sus palabras, en esa extraña conexión que no podía, ni quería, ignorar. Por la tarde, mientras Miguel se preparaba para la reunión con los italianos, un hombre se presentó en la recepción de la empresa. Vestía traje oscuro, llevaba un maletín desgastado y un acento del norte del país. Su nombre era Román Aguirre. «Vengo a hablar con el señor Miguel Herrera», dijo, serio, firme. «¿Tiene cita?», preguntó la recepcionista. «No. Pero dígale que traigo información sobre una mujer que le interesa». La recepcionista lo miró con desconfianza, pero su curiosidad pudo más. Llamó a Brenda. «Un hombre insiste en hablar con el señor Herrera. Dice que es sobre una mujer». Brenda se quedó en silencio. Algo en su instinto la alertó. Salió de su oficina y se dirigió personalmente a la recepción. Allí estaba Román, con una mirada que conocía el peso del pasado. «¿Qué sabe usted sobre esa mujer?», preguntó Brenda, con tono bajo pero firme. Román la observó con una media sonrisa. «Suficiente para causar problemas. ¿Puedo pasar?». Brenda dudó. Luego, decidió no avisar a Miguel. «Sígame. Pero esta conversación será conmigo primero». Mientras tanto, Miguel terminaba su presentación frente a los inversionistas sin haber estado verdaderamente presente. Aplausos, cifras, promesas. Todo era mecánico. Lo único que lo anclaba al momento era un nombre: Dalila. El sobre era de un papel grueso, color marfil, con letras doradas repujadas. Dalila lo recibió al final de la tarde, justo cuando cerraba la biblioteca. No tenía remitente, pero al abrirlo, reconoció al instante el estilo. La invitación era para la gala de Fundación Herrera, un evento anual exclusivo, donde empresarios, políticos y celebridades fingían preocuparse por la beneficencia mientras brindaban con vino importado y vestían trajes diseñados para impresionar. «Me encantaría que me acompañaras, M». No había apellido, no había presión, solo una frase directa, simple, escrita de puño y letra. Eso le bastó para saber que era él. Eufrosina, por supuesto. Estaba eufórica. Una gala, Dalila. Esto es una señal divina. ¿Y qué vas a ponerte? No puedes ir con ese suéter con olor a polvo». «No estoy segura de que deba ir», respondió Dalila, sentada frente al espejo, con la invitación en las manos. «Claro que debes ir. ¿Y si esa es tu oportunidad de cambiar tu vida? ¿O de conocer la verdad?» Dalila la miró con curiosidad. «¿La verdad? Ay, mijita, tú no sabes lo que es moverse en esos círculos. Esa gente no da pasos sin motivo. Si ese hombre te quiere en su fiesta, es porque tiene algo más que elegancia en mente». Dalila se quedó pensando. Sabía que Miguel tenía interés, pero también intuía que su mundo era otro, un mundo lleno de miradas calculadas, de sonrisas con dientes afilados. En la oficina de Miguel, Brenda entró sin tocar. Llevaba una carpeta bajo el brazo y la mirada más fría que nunca. Román Aguirre es un investigador privado. Ha trabajado para firmas legales del norte, pero también tiene...
Historial con chantajes personales. Sabe cosas. De ella. Miguel cerró su laptop. ¿Qué cosas? No lo dijo, pero se quedó con mi tarjeta. Quiere hablar contigo, a solas. Miguel respiró hondo. Sabía que el pasado no perdona fácilmente, y aunque no conocía el pasado de Dalila, una parte de él temía que pudiera salir a la luz. Déjalo venir. Brenda entrecerró los ojos. ¿Y qué vas a hacer con Dalila? Invitarla a la gala. Quiero ver cómo se mueve entre los lobos. Brenda apretó los labios. No lo dijo, pero pensó, ojalá los lobos no la devoren. El día de la gala llegó como un relámpago silencioso. Dalila se presentó en la puerta del evento con un vestido largo color vino tinto, sencillo pero elegante, que había conseguido con ayuda de una amiga costurera. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y sus labios teñidos de rojo oscuro la hacían parecer una mujer salida de un cuadro. Distinta, misteriosa, inolvidable. Los flashes no se detuvieron cuando bajó del coche que Miguel había enviado por ella. Las cámaras no sabían quién era, pero todos notaron su presencia. ¿Quién es esa mujer? ¿Es actriz? ¿Es política? Miguel la esperaba al pie de las escaleras del salón. Cuando la vio, su rostro, acostumbrado a la rigidez de los negocios, se suavizó. Estás hermosa. Gracias. No pensé que esto fuera tan grande. Bienvenida a mi mundo. ¿Estoy lista para él? Yo tampoco lo estoy. Pero aquí estamos. Entraron juntos al salón principal. Las miradas se clavaron en ellos. Y entre champán, violines y conversaciones forzadas, el peligro acechaba. En una esquina, Román Aguirre observaba desde las sombras. Sostenía un vaso con hielo que no había tocado. Cuando vio a Dalila, sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y rencor. Así que al fin te encontré. La música flotaba por el aire como una neblina de lujo y elegancia. Violines afinados, copas de cristal tintineando, murmullos cubiertos de sonrisas falsas. Todo era impecable en la gala de la Fundación Herrera, hasta que las sombras comenzaron a colarse por las esquinas. Dalila se movía por el salón con una calma envidiable, pero por dentro, el ruido del lugar le provocaba vértigo. Cada paso la alejaba más de su vida habitual y la acercaba a un abismo que todavía no tenía forma. Miguel estaba junto a ella, saludando a empresarios, senadores, artistas, siempre con una mano en la parte baja de su espalda, como si necesitara recordarle que estaba a salvo. ¿Estás bien?, le susurró él al oído. Estoy intentando no parecer una impostora, respondió ella con una media sonrisa. No lo logras. Pareces más real que todos los que están aquí. Dalila quiso decir algo, pero en ese instante, una voz la congeló. Nunca imaginé verte en este tipo de lugares, Dalila. Ella se giró despacio. Román Aguirre. Vestía un traje oscuro, más limpio que elegante, y llevaba ese tipo de mirada que uno solo ve en hombres que conocen secretos ajenos. Sonreía con cortesía, pero sus ojos decían otra cosa. Un juicio silencioso. Una amenaza disfrazada. ¿Nos conocemos?, preguntó Miguel, ya atento al tono. Román extendió la mano con una falsa cordialidad. Román Aguirre. Soy un viejo conocido de Dalila, de los tiempos antes de que usara vestidos largos. Dalila mantuvo la postura. Su corazón latía como un tambor, pero su voz no tembló. Román fue amigo de mi familia. Hace años. Todo está en el pasado. Ah, pero hay pasados que no saben quedarse callados, ¿verdad, Dalila? Miguel no era tonto. Sentía la tensión. Vio cómo los dedos de Dalila se apretaban sobre su copa. ¿Qué quieres?, preguntó ella en voz baja, pero sin suplicar. Román alzó las cejas. Solo saludar y recordar. A veces, recordar es una forma de advertir. ¿Advertir de qué?, intervino Miguel, ya con el ceño fruncido. De que no todo lo que brilla en esta ciudad es oro, señor Herrera, y no toda mujer que aparece bajo la lluvia viene sin sombra.
Miguel dio un paso hacia él. Te agradecería que te retiraste. Claro, dijo Román, con una sonrisa torcida. No me gusta arruinar las fiestas. Pero usted y yo hablaremos pronto, Miguel. Sé cosas que no conviene ignorar. Román se alejó dejando tras de sí una estela de silencio denso. Dalila cerró los ojos un segundo, respiró hondo y luego miró a Miguel. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, solo... El pasado siempre sabe cuándo aparecer y nunca pide permiso. Miguel la tomó de la mano. Estoy contigo, no importa lo que él sepa. Quiero que me lo digas tú. Dalila bajó la mirada. No todo puede decirse en una fiesta. Entonces salgamos de aquí. Ahora. Pero no pudieron. Justo cuando se disponían a cruzar el salón, las luces comenzaron a parpadear. Un murmullo se extendió entre los invitados. Luego, un apagón total. La música se detuvo. Los celulares se encendieron como luciérnagas. Alguien gritó. Y en medio de la oscuridad, una voz grabada comenzó a sonar desde las bocinas del salón. Ella no es quien dice ser, él tampoco. La verdad está por salir a la luz. La grabación se cortó. Los gritos se multiplicaron. El caos se desató. Y en ese instante, el destino decidió que ya no había marcha atrás. El salón estaba sumido en una penumbra interrumpida solo por los celulares encendidos y las voces confundidas de los invitados. La elegante gala de la Fundación Herrera había colapsado en cuestión de segundos. Lo que debía ser una noche de lujo, se había transformado en un escenario de suspenso y acusaciones veladas. Miguel tomó a Dalila del brazo y la condujo hacia una salida lateral, esquivando camareros nerviosos, periodistas curiosos e invitados que ya empezaban a grabar todo con sus teléfonos. ¿Estás bien?, le preguntó él, con voz baja, pero firme. Dalila asintió, aunque por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. La voz de la grabación aún le zumbaba en los oídos. No la reconocía, pero sí reconocía la intención. Alguien quería arruinar todo. Afuera, lejos del bullicio, respiraron con más libertad. Miguel sacó el celular, llamó a Brenda. ¿Ya sabes algo? ¿Quién está detrás de esto? Del otro lado, la voz de Brenda era tranquila, demasiado tranquila. No aún. Estoy revisando las cámaras de seguridad, pero... sospecho de alguien. ¿Román? Él está en la lista de sospechosos, claro, pero también hay alguien del equipo de prensa que fue despedido hace unos días. Déjame investigar más. Hazlo rápido. Y asegúrate de que la prensa no publique nada. Eso será difícil. Los videos ya están en redes sociales. Miguel maldijo en silencio. Colgó. Dalila lo miró, con una mezcla de culpa y orgullo herido. No tienes que protegerme. Si esto daña tu reputación... ¿Mi reputación? Dalila. Me importa más lo que te pase a ti que lo que digan de mí. Pero la grabación... ¿Quién la hizo? ¿Y por qué? Esa es la pregunta que vamos a responder esta noche, en otro punto de la ciudad. En un cuarto oscuro iluminado solo por la luz de un monitor, una figura observaba los vídeos virales en redes sociales. El video de la gala, con la frase distorsionada, ella no es quien dice ser, él tampoco. El rostro de Dalila congelado, confundido. La imagen de Miguel gritándole a alguien, todo cuidadosamente editado. La figura sonrió y escribió un mensaje en su teléfono. Paso 1, completo. Ahora, que ella recuerde quién es en realidad. Presionó enviar. Brenda observaba el caos desde la oficina de prensa de la fundación. Mientras daba instrucciones para controlar daños, su celular vibró. Miró el mensaje anónimo en la pantalla. Solo decía, tú sabes lo que Dalila oculta. ¿Vas a ayudarla o destruirla? Frunció el ceño. No respondió, pero se quedó viendo la pantalla como si contuviera la llave para decidir entre el deber y la venganza. Miguel llevó a Dalila a su coche. El chofer cerró las puertas y partieron sin rumbo fijo.
Dalila miraba por la ventana, callada, los ojos nublados de memorias que no quería abrir. ¿Quién podría odiarme tanto como para hacer esto? Susurró. Tal vez no es odio. Tal vez es miedo. Ella lo miró. ¿Miedo de qué? De lo que puedas descubrir, de lo que puedas ser. Dalila. Silencio. Hay algo que no te he contado, dijo ella al fin. Miguel asintió. Esperaba esa confesión desde hacía días. Mi verdadero apellido no es González, es del Valle. Miguel se quedó inmóvil. ¿Del Valle? ¿Como en la familia del Valle de Monterrey? Sí, pero fui apartada, exiliada, borrada de su historia. Y si alguien está detrás de esto, es porque teme que yo vuelva a ocupar mi lugar. Miguel detuvo el coche en una calle poco transitada de Coyoacán, frente a una casa antigua convertida en café. Afuera, la lluvia empezaba a caer con pereza, como si la ciudad suspirara con ellos. Dentro del vehículo, el aire se había tornado más denso desde que Dalila pronunciara su apellido, del Valle. Ese nombre no era cualquiera. Era sinónimo de poder, escándalos enterrados y dinero viejo. Miguel conocía a los del Valle de Monterrey. Todos los conocían. Los del Valle eran tan temidos como admirados, y ese apellido abría puertas, o las sellaba para siempre. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Miguel sin juicio, solo buscando entender. Porque yo no soy como ellos, porque me quitaron ese nombre a la fuerza, y durante años fingí que no lo extrañaba. ¿Qué pasó? Dalila miró por la ventana. Sus ojos, antes firmes, se tornaron de cristal. Mi padre era el hermano menor, el que nadie tomaba en serio. Se enamoró de una mujer humilde. Mi madre. Se casaron en secreto. Cuando nací, su familia lo obligó a elegir: renunciar a nosotros, o perder su parte del imperio. Y eligió el dinero, dijo Miguel, entendiendo de inmediato. No. Eligió el amor, y lo pagó con el exilio. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años. Mi padre intentó regresar a Monterrey conmigo, pero lo encontraron muerto antes de llegar. Dijeron que fue un infarto, pero yo siempre supe que no fue tan simple. Miguel cerró los ojos, procesando. ¿Y Román? ¿Él qué tiene que ver? Era amigo de mi padre, o eso creíamos. Después de su muerte, apareció ofreciendo ayuda, dinero, protección, pero lo único que quería era manipularme. Intentó controlar mi vida. Le debo cosas que preferiría olvidar. ¿Te hizo daño? Dalila lo miró. No como tú piensas, pero sí me hizo promesas que nunca quise escuchar. Me chantajeó. Me culpó por el destino de mi padre. Y ahora está de vuelta. Miguel tomó su mano con fuerza. Ya no había distancia entre ellos. No en ese momento. No estás sola, esta vez no. Dalila asintió en silencio, pero dentro de ella, una pregunta no la dejaba en paz. ¿Qué quieren los del Valle ahora? ¿Y por qué justo cuando se sentía viva de nuevo? Mientras tanto, en Monterrey, una mujer de mirada dura y labios pintados con precisión quirúrgica sostenía un portarretratos antiguo. En la foto, 2 niños, uno de cabello claro y otro con los ojos oscuros como tinta. El segundo era el padre de Dalila. Así que la bastarda volvió, dijo, dirigiéndose a un hombre de traje gris que esperaba de pie junto a la chimenea. Está con Miguel Herrera. La ciudad entera habla de ellos. La mujer dejó el marco sobre la mesa con un golpe seco. No permitiremos que lleve nuestro nombre otra vez, no sin pagar por lo que su padre hizo. ¿Quiere que intervenga? Ella asintió. Habla con Román, que acelere las cosas. Si esa niña piensa que puede retomar lo que le quitamos, está más perdida de lo que yo pensaba. En la Ciudad de México, Brenda recibía en su oficina un sobre sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una foto. Una copia de la partida de nacimiento de Dalila, con el sello de los del Valle. Y al reverso, una nota escrita a mano.
Ella te va a destruir, y tú lo sabes. Brenda dejó caer el sobre. En su rostro se mezclaban el miedo, la envidia y algo parecido a la culpa. Más tarde esa noche, Miguel llevó a Dalila de regreso a su departamento. No quiso dejarla sola, pero ella insistió. No puedo esconderme. Eso ya lo hice demasiados años. Entonces dime una cosa, dijo Miguel mirándola desde la puerta. ¿Quieres pelear por tu nombre? Dalila respiró hondo. No, quiero pelear por mi libertad, por ser quien soy, no por lo que heredé. Entonces empezarás desde hoy, y la dejó con un beso lento en la mejilla que decía más que 1000 promesas. Cuando se fue, Dalila cerró la puerta, apoyó la espalda en ella, y por primera vez en años, lloró. No de tristeza, sino de certeza. El apellido del Valle había regresado a su vida. Y esta vez, no pensaba entregarlo sin luchar. La mañana comenzó con un silencio espeso, de esos que no se rompen ni con los claxones de la ciudad, ni con las bocinas de los vendedores ambulantes. Dalila se levantó antes del amanecer. No encendió la televisión, no revisó su celular. Solo se quedó frente al espejo, peinando su cabello con una lentitud casi ritual. Esa mañana había tomado una decisión. Hoy no me escondo, se dijo a sí misma, mientras abotonaba una blusa blanca de lino que su madre le había dejado antes de morir. Tomó una carpeta, respiró profundo y salió rumbo al Centro de Prensa Libre de la Ciudad de México. Sabía que una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Horas más tarde, los medios digitales estallaban con el titular Dalila del Valle, la heredera olvidada que desafía a una de las familias más poderosas de México. En la entrevista, Dalila narraba con voz firme la historia de su padre, su expulsión del clan del Valle por haberse enamorado de una mujer fuera del círculo aristocrático. Contó cómo había sido criada lejos del lujo, pero con principios, con libros en vez de joyas, con verdad en vez de apariencias. No busco dinero, decía en el video, sentada frente a la periodista. Solo quiero que la historia sea contada como fue. Mi padre no fue un traidor, fue un hombre valiente, y si llevar su apellido significa pelear por su memoria, lo haré. En Monterrey, doña Constanza del Valle golpeó con furia el bastón contra el piso de mármol de su despacho privado. Un retrato de cuerpo entero de su hijo fallecido colgaba en la pared detrás de ella. «¡Se atrevió!», gritó. «Esa bastarda se atrevió a pronunciar nuestro nombre en público». Uno de sus abogados, un hombre pálido y tembloroso, intentó hablar. «Señora, quizá lo más prudente sería ignorarla». «¿Ignorarla?», interrumpió Constanza con la mirada llameante. «Eso sería admitir que tiene derecho a hablar». Se giró hacia Román, que estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín como si ya supiera cómo se desarrollaría todo. «Tú dijiste que podías controlarla», le espetó. «¿Qué demonios estás esperando?». Román sonrió apenas. «Tranquila, señora, ya envié los documentos a la prensa. Lo de su padre, las deudas, las cartas y algo más. Un nombre que ella no ha mencionado». Constanza lo miró con atención. «¿Qué nombre?». Román se giró lentamente. «Su madre. En la Ciudad de México, Miguel recibió una carpeta en su oficina. Brenda se la entregó sin decir una palabra. Al abrirla, Miguel sintió que le faltaba el aire. Fotografías borrosas, recortes antiguos, declaraciones falsas, documentos manchados con tinta vieja. Todo estaba enfocado en ensuciar el nombre del padre de Dalila. Y también había algo más, una carta firmada por su madre, una carta que Dalila jamás había visto. «¿De dónde salió esto?», preguntó Miguel con los ojos inyectados. Brenda no lo miró. «Román la mandó. Dice que si Dalila no se retracta públicamente, esto se hará viral». Miguel apretó los puños. «No lo voy a permitir». «Miguel», dijo Brenda, con un tono más suave, por primera vez vulnerable, «si sigues metiéndote en esto, vas a caer con ella. Los del Valle no perdonan, no olvidan». Miguel la miró fijamente.
Tal vez sea hora de que alguien los haga caer. Esa noche, Dalila caminaba sola por el zócalo. No había cámaras, no había luces, solo ella y el eco de sus pasos. Se sentó en una banca frente a la catedral, cerró los ojos y por fin lloró. No por miedo, sino por cansancio. Pero entonces, alguien se sentó a su lado. Era una mujer, morena, delgada, con el cabello recogido y una mirada penetrante. «Te pareces a ella», dijo la mujer, sin verla directamente. Dalila frunció el ceño. «¿A quién?» La mujer la miró de frente. «A tu madre». Dalila se quedó de piedra. «¿Quién eres tú?» La mujer sonrió con tristeza. «Alguien que sabe la verdad, y que ya no puede callarla más». La mujer que se sentó junto a Dalila en la banca del zócalo tenía algo en la voz que estremecía. Su acento era del norte, suave pero firme, y hablaba con una claridad que no dejaba espacio para dudas. «Tu madre no murió como te dijeron». Dalila la miró con incredulidad. «Eso es imposible. Yo estuve ahí. Vi el féretro. Viste lo que ellos quisieron que vieras», interrumpió la mujer con calma. Dalila sintió un nudo en la garganta. Se puso de pie, pero la mujer la tomó suavemente del brazo. «Mi nombre es Eugenia. Fui amiga íntima de tu madre. Lo supe todo. Estuve con ella hasta el final. Y también estuve cuando tuvo que desaparecer». ¿Desaparecer? La estaban siguiendo, los del Valle. Después de la muerte de tu padre, ella sabía que iban por ella también. Fingieron un accidente, prepararon un entierro falso. Yo ayudé a esconderla. Dalila sentía que todo su cuerpo temblaba. Entonces, ¿está viva? Eugenia bajó la mirada. Estuvo. Hasta hace 3 meses. Dalila se desplomó en la banca. Sus labios apenas podían formar palabras. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué nadie me buscó? Ella lo intentó, pero sabían dónde vivías. Querían protegerte. Y después, fue demasiado tarde. Pero antes de morir, me dejó esto para ti. Eugenia le entregó un sobre pequeño, cerrado con lacre rojo. Dalila lo tomó con manos trémulas. ¿Qué contiene? Una carta y una confesión. Tu madre cargó con un secreto toda su vida, uno que puede cambiarlo todo. Dalila sintió que el mundo giraba. ¿Qué tipo de secreto? Eugenia la miró con seriedad. Tu madre no era simplemente una mujer humilde. Tenía sangre del Valle también. Era hija ilegítima de uno de los hermanos mayores. Eso significa que tú, Dalila, no solo eres heredera por tu padre, eres del Valle por los 2 lados. En la mansión del Valle, en Monterrey, doña Constanza observaba la misma entrevista de Dalila por 5ª vez. Sus ojos estaban inyectados de furia contenida. Esta niña cree que puede reclamar algo. No sabe con quién se metió. Uno de sus nietos, Mauricio del Valle, entró al despacho con paso decidido. Abuela, tenemos que actuar. Si esta información sobre su madre sale a la luz, no va a salir, gritó Constanza. Pero ya hay rumores en los foros financieros. Si se confirma que Dalila tiene doble línea de sangre del Valle, podría pedir parte de la herencia familiar. Constanza se puso de pie lentamente. Pues entonces habrá que destruir su credibilidad antes de que eso pase. Si el linaje no se borra, se desacredita. Nadie creerá en una bastarda con escándalos encima. ¿Y Miguel Herrera? Ya me encargaré de él también. Cree que puede protegerla, pero no sabe que está rodeado de serpientes. Mientras tanto, Miguel recibía una llamada inesperada. Era Eugenia. Señor Herrera, no me conoce, pero soy amiga de la madre de Dalila. Ella me pidió antes de morir que le entregara una carta y que la protegiera. ¿Protegerla de quién? De todos, incluso de usted. Si algún día dudaba. Miguel frunció el ceño. Nunca he dudado de ella, pero necesito saber lo que sabe. ¿Dónde puedo encontrarla? Ya lo sabrá. Solo asegúrese de que cuando la verdad salga, no la deje sola. Dalila,
sentada en su cama. Sostenía el sobre con los dedos helados. Finalmente lo abrió. Dentro, una carta escrita a mano con tinta azul y letras redondas. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque mi voz ya no puede alcanzarte. Pero mi verdad sí. Nunca te mentí. Solo te protegí. Porque eras todo lo que me quedaba del amor. Yo también nací del valle, pero nací del lado que no se reconoce. Me negaron como hija, me borraron de la historia, tu padre lo sabía, y por eso nos amamos con tanta furia. Ahora te toca a ti. Pero recuerda, ser del valle no es un privilegio, es una carga. Y si decides cargarlas o no lo hagas con miedo, hazlo con dignidad. Te amo. Tu madre. Dalila cerró los ojos. Ya no era solo una mujer con un pasado doloroso. Era una herencia viva, un eslabón perdido, y ya no pensaba quedarse callada. En el silencio absoluto de su recámara, Dalila sostuvo la carta entre las manos como si se tratara de un tesoro prohibido. La releía una y otra vez, buscando pistas ocultas entre las líneas escritas por su madre. Aquella confesión no solo le abría una herida que jamás imaginó tener, sino que también la colocaba en una posición que jamás había querido ocupar, la de una heredera doblemente legítima de la familia del Valle. No lo pedí, pero no voy a devolverlo, susurró, doblando la carta con cuidado y colocándola dentro de una caja metálica, junto a una foto antigua de sus padres. Al día siguiente, en la firma legal de La Peña y Asociados, especializada en disputas hereditarias, Dalila se presentó sin maquillaje, con el rostro serio y los papeles en mano. Eugenia la acompañaba, vestida con un traje modesto pero impecable. «Tenemos algo que podría cambiar el rumbo de esta familia», dijo Eugenia al abogado, mientras colocaba el sobre con el testimonio materno sobre la mesa. «Y si ellos quieren guerra, guerra tendrán». El abogado, un hombre de cabello canoso y voz rasposa, hojeó la carta con atención. ¿Está al tanto de las consecuencias, señorita del Valle? Si usted inicia un proceso de reconocimiento legítimo, la familia podría contraatacar con todo lo que tenga. Dalila se mantuvo firme. Ya lo están haciendo, solo que ahora yo también tengo con qué defenderme. En Monterrey, el despacho de doña Constanza se convirtió en un campo de guerra. El abogado principal, el mismo que había ayudado a borrar el nombre del padre de Dalila del registro familiar, ahora sudaba bajo la presión. Señora, si se valida el parentesco doble, estamos hablando de una posible reclamación del 25% de la herencia del Valle. Jamás, rugió la anciana, golpeando la mesa. Esa niña no recibirá ni un centavo mientras yo respire. Entonces tenemos que actuar rápido. Tal vez podríamos iniciar una contrademanda, declarar su linaje como producto de una relación ilegítima, o incluso forzar una prueba de ADN. ¿Prueba? No. Si ella quiere pruebas, se las daremos, pero no a través del juzgado, sino en público. Vamos a deshonrar su sangre ante todos. En la Ciudad de México, Miguel se enteraba por la prensa de la posible demanda en contra de Dalila. Las palabras linaje ilegítimo y falsa heredera estaban por todos lados. «Malditos cobardes», gritó al lanzar el periódico sobre la mesa de su oficina. Brenda, que lo escuchaba desde el otro lado del escritorio, se mantuvo en silencio. «¿Sabías que harían esto?», preguntó él con rabia. «No lo sabía», dijo ella, aunque sus ojos traicionaban una leve culpa. «Pero no me sorprende. Ellos no juegan limpio». Miguel se puso de pie, respirando con dificultad. «Pues entonces es momento de que alguien tampoco lo haga». «¿Qué piensas hacer? ¿Presentar a Dalila en la cena anual de la Cámara Empresarial como lo que es mi pareja y la heredera legítima de los del Valle? Que el mundo la vea de frente, que no puedan esconderla más». Brenda bajó la mirada. Aquello era más que una jugada pública. Era una declaración de guerra. Esa noche, Dalila recibió un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró una fotografía en blanco y negro, rasgada por la mitad.
Era su madre, muy joven, con uniforme de sirvienta. A su lado, en la mitad faltante, el brazo de un hombre con el anillo de los del Valle, y en el reverso, una frase escrita a mano, en tinta desvaída. El linaje no se borra, pero sí se maldice. Dalila cerró los ojos. Sabía que estaban jugando con su mente, con su pasado, con sus miedos, pero ya no tenía vuelta atrás, y si su sangre era maldita, que así fuera. Ella estaba lista para defenderla. La Ciudad de México ardía de rumores, la prensa rosa, los portales financieros y los programas matutinos no hablaban de otra cosa. La inesperada aparición de Dalila del Valle, la mujer que decía ser doble heredera de una de las familias más influyentes del país. Pero lo que nadie esperaba era que, esa noche, ella haría su primera aparición oficial, del brazo de Miguel Herrera. La cena anual de la Cámara Empresarial se celebraba en el Hotel Imperial, sobre Paseo de la Reforma. El salón estaba decorado con cortinas doradas, candelabros de cristal y mesas redondas cubiertas con manteles negros y copas relucientes. Era una vitrina social, un campo minado con trajes a la medida. Miguel llegó temprano, impecable, seguro. Saludó a los asistentes con su tono habitual, cordial pero distante. Todos querían saber si los rumores eran ciertos, y él no negaba nada. Cuando el reloj marcó las 20:30, Dalila apareció. Entró sola, caminando con paso firme. Llevaba un vestido largo color esmeralda, sencillo pero con un corte tan elegante que obligó a todos los presentes a voltear. Su cabello recogido en un moño bajo, los labios rojos y la mirada de quien ya no teme ser mirada. Miguel la vio desde el otro extremo del salón. Por un instante su corazón se detuvo, no por su belleza, que era evidente, sino por la fuerza que ella transmitía con solo caminar. Él avanzó hacia ella, ignorando los cuchicheos. Al llegar, le ofreció la mano. «Gracias por venir. Gracias por no soltarme». Juntos se dirigieron a la mesa principal, y cuando se sentaron, las cámaras ya habían empezado a disparar. Desde Monterrey, Constanza del Valle observaba la transmisión en vivo desde una pantalla gigante en su sala. Estaba rodeada de sus nietos, abogados y asesores de imagen. La tensión era palpable. «Se está burlando de nosotros», escupió Constanza. «Esa niña no tiene idea del fuego que está avivando». Uno de los abogados, nervioso, se atrevió a hablar. «Señora, si la opinión pública la acepta como heredera, los jueces podrían verse influenciados». «¿Y qué propone?», preguntó ella, con los ojos entrecerrados. «Quizás sea momento de mostrar las pruebas que tenemos. Las cartas, las fotografías. Si logramos vincular a su madre con actividades cuestionables». «No, aún no. Esta guerra se gana con precisión, no con desesperación». Constanza se puso de pie con lentitud. «Que disfruten su cena. Después, llegará el hambre de justicia». De regreso en el salón, Dalila se mantenía tranquila, aunque sentía el peso de cada mirada. Miguel no la soltaba. Él sabía lo que significaba ese momento. No solo era una declaración sentimental, era política, empresarial, simbólica. ¿Sabes que esto puede costarme aliados, negocios, reputación? ¿Y lo harías de nuevo? 1000 veces. Entonces, el moderador del evento tomó el micrófono. «Señoras y señores, esta noche es especial. No solo celebramos un año de éxitos y desafíos superados, sino también el valor de quienes no temen a las consecuencias». Miguel se puso de pie. «¿Listo?», susurró Dalila. «Siempre». Él caminó hacia el podio. Respiró hondo. «Buenas noches. Hoy, quiero hacer algo que no estaba en la agenda. Presentarles a una mujer que no solo me salvó la vida cuando yo ya no creía en nada, sino que también lucha por su verdad con una dignidad que todos deberíamos admirar. Ella es Dalila del Valle, y está aquí no para pedir permiso, sino para hacerse escuchar». Dalila se puso de pie. El silencio fue absoluto.
Algunos aplaudieron con timidez. Otros no sabían si hacerlo, pero nadie pudo dejar de mirarla. Ella tomó el micrófono. Su voz temblaba apenas, pero se sostuvo. Durante años, creí que debía esconder mi apellido. Me dijeron que no era digna de él. Pero la sangre no se esconde, ni se niega. Hoy, no vengo a reclamar fortuna ni títulos. Vengo a recuperar la voz que me quitaron y a decirles que no hay linaje maldito cuando se camina con verdad. Un aplauso estalló, primero tímido, luego creciente. Algunos se pusieron de pie, otros miraban con incomodidad, y entre la multitud, nadie notó a una figura que tomaba fotos desde lejos, escondido detrás de una columna. Era Román. En sus manos, una carpeta con nuevos documentos, y una expresión fría como el mármol. La ovación aún retumbaba en el salón del Hotel Imperial cuando Dalila y Miguel abandonaron discretamente el evento. Afuera, la ciudad brillaba bajo las luces de los faroles, pero algo en el aire había cambiado. La calma después del aplauso era solo la antesala del golpe. Dentro de una camioneta negra sin placas, Román revisaba los archivos de su carpeta, fotografías, declaraciones manipuladas, copias de documentos legales y, al centro, un recorte amarillento, la historia de una mujer, la madre de Dalila, arrestada en 1984 bajo cargos falsos de fraude y evasión fiscal. El caso fue cerrado en menos de 48 horas, pero la mancha estaba ahí. «Con esto basta», murmuró, enviando los documentos digitalizados a un contacto con un solo clic. A la mañana siguiente, Dalila despertó con notificaciones en su teléfono que no paraban de llegar. Noticias, llamadas perdidas, mensajes sin leer. Abrió la primera alerta de un noticiero nacional. Explota escándalo. Madre de Dalila del Valle, implicada en red de fraude fiscal durante los años 80. La sangre le heló las venas. Encendió la televisión. El presentador hablaba con un tono de escándalo ensayado. Y aunque el caso fue desestimado, los documentos recién filtrados revelan que la madre de la autodenominada heredera estuvo detenida brevemente por delitos financieros. ¿Podría esta información invalidar la legitimidad de su linaje? Dalila se sentó en el borde de la cama, sin aire. El teléfono vibraba de nuevo. Era Miguel. «Ya lo vi», dijo él al contestar. «No respondas a nada. Voy para allá». «¿Cómo lo consiguieron?» «Román. Tiene acceso a los archivos que nadie ve. Pero hay algo más. Esto no es solo sucio, es cruel. El documento no es completo. Está editado. Entonces no es verdad. Parte lo es, pero no así. Es una trampa». Dalila cerró los ojos. «Van a destruir la memoria de mi madre. Y tú no lo vas a permitir». En la Torre del Valle, Constanza bebía su café con una calma casi teatral mientras las noticias sonaban de fondo. La familia la observaba en silencio. «¿Satisfecha?», preguntó Mauricio. «Todavía no, pero es un buen comienzo. ¿Y si ella contraataca?» «Lo hará, y será su error, porque cuanto más grite, más eco tendrá su pasado. La opinión pública no tolera las manchas, solo las escandaliza». Miguel convocó una reunión urgente con su equipo de abogados y asesores de imagen. Brenda entró tarde, con una expresión que no era del todo confiable. «Tenemos que emitir un comunicado», dijo uno de los abogados. «Desmentir lo filtrado, limpiar el apellido». Miguel interrumpió. «No. No quiero desmentir. Quiero decir la verdad completa. Vamos a publicar el expediente entero. Que la gente vea que fue un montaje de los del Valle, que su madre fue víctima, no culpable». Brenda lo miró con frialdad. «¿Estás dispuesto a que el nombre Herrera se mezcle con el barro de esa familia?» Miguel no dudó. «Ya lo está, y no me avergüenzo». Brenda no dijo nada, pero esa noche hizo una llamada desde su coche. «Ya no puedo detenerlo», dijo con voz apagada. «Pero hay otra forma». Y colgó. Dalila decidió salir a la calle.
Caminó por el centro histórico con la cabeza en alto. Algunas personas la reconocieron. Otros murmuraban. Pero ella no se detuvo. Pasó por el mismo kiosco donde su madre solía comprar flores. Colocó una gardenia blanca en el suelo. «No voy a dejar que te borren», susurró. Fue entonces cuando un grupo de reporteros la rodeó. ¿Qué tiene que decir sobre los archivos filtrados? ¿Confirmará que su madre fue arrestada? ¿Se retirará de la disputa por la herencia del valle? Dalila se giró hacia las cámaras. Sí, mi madre fue arrestada. Y también fue inocente. Fue víctima de una familia que no perdona a quienes se atreven a amar fuera de sus líneas de sangre. Y yo soy hija de esa mujer. Y no tengo vergüenza. Lo que tengo es memoria. Y no pienso olvidarla. Las cámaras captaron cada palabra. Y al otro lado de la pantalla, doña Constanza del Valle apretó los dientes. La batalla había dejado de ser silenciosa. Las luces de la ciudad brillaban indiferentes, como si no supieran que en ese momento alguien estaba a punto de clavar un puñal por la espalda. Mientras Dalila dormía con la tranquilidad de quien cree haber encontrado refugio, el veneno se derramaba a pocos kilómetros, sin hacer ruido. Brenda caminaba con paso decidido por el estacionamiento subterráneo de una torre empresarial. Vestía ropa formal, pero discreta. En las manos, llevaba una carpeta sellada. La esperaba Román, recargado en su coche, fumando con el descaro de quien sabe que está a punto de hacer arder el mundo. ¿Lo traes?, preguntó sin saludarla. Aquí está, respondió ella, entregándole la carpeta. Información bancaria, registros de transferencias a fundaciones y comunicaciones personales de Miguel Herrera. No fue fácil obtenerlo. Román sonrió con cinismo. Eres más eficiente de lo que imaginé. ¿Lo haces por despecho o por poder? Brenda sostuvo su mirada. Por ambos. Román hojeó los documentos y asintió. Esto va a dolerle más que cualquier golpe de los del Valle. Ella bajó la mirada un instante. No quiero destruirlo, solo quiero que abra los ojos, que vea quién lo está arrastrando hacia el abismo. Y tú te ves muy cómoda en la oscuridad. Brenda no respondió. Dio media vuelta y se fue, dejando atrás algo más que papeles. Dejó una parte de sí misma, quizá la última, que aún era leal. Mientras tanto, en el departamento de Miguel, Dalila revisaba los documentos junto a él. Eran pruebas, testimonios, informes forenses, todo lo necesario para demostrar que el caso de su madre había sido manipulado desde dentro. ¿Crees que esto bastará para detenerlos?, preguntó ella, con voz baja. Nada detiene a los del Valle, respondió Miguel. Pero esto nos dará el escudo que necesitamos para resistir su siguiente ataque. Dalila suspiró. No quiero venganza, Miguel, solo quiero verdad. Y yo solo quiero verte libre. De ellos, de su nombre, de todo. Se miraron. Por un instante, todo se volvió silencioso. Miguel tomó su mano con suavidad. Vamos a lograrlo. Pero tenemos que estar listos para cualquier cosa. Esa noche, en Monterrey, uno de los nietos menores de doña Constanza, Julián del Valle, veía las noticias desde su habitación. Era callado, observador, invisible dentro de su propia familia. Pero algo en las palabras de Dalila, en su dignidad, lo conmovía. Marcó un número desconocido que había conseguido a través de contactos discretos. ¿Dalila del Valle?, preguntó, cuando ella contestó. ¿Quién habla? Soy Julián, tu primo. Hubo un largo silencio. ¿Qué quieres? Ayudarte. He vivido en esa casa toda mi vida. Sé lo que ocultan. Sé lo que le hicieron a tu madre y a ti. Necesito hablar contigo, pero tiene que ser en privado. Dalila dudó. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque yo también crecí a la sombra de Constanza, y ya estoy harto de su imperio de mentiras. A la mañana siguiente, Brenda entró a la oficina como siempre, puntual, perfectamente vestida, con su aire de eficiencia inquebrantable. Nadie sospechaba nada,
pero al llegar al despacho de Miguel, lo encontró de pie, mirando una pantalla. «Buenos días», dijo ella con tono neutro. Miguel no contestó. Solo giró la laptop hacia ella. En el video, un estacionamiento, ella, Román, la entrega de la carpeta, su rostro, perfectamente captado por una cámara de seguridad. Brenda sintió que el piso se le iba. «¿Desde cuándo lo sabías?», murmuró. Miguel la miró con una mezcla de tristeza y decepción. «Desde el momento en que dejaste de verme a los ojos. Una cafetería escondida en el centro de Coyoacán, rodeada de bugambilias y mesas de hierro forjado, fue el lugar elegido para el encuentro». Dalila llegó puntual, con lentes oscuros y una bufanda clara cubriéndole parte del rostro. No quería ser reconocida por los clientes curiosos, ni por los paparazzis que merodeaban por la ciudad como aves carroñeras. En una mesa del rincón, un joven esperaba nervioso. Tenía los ojos castaños como los de ella, pero más apagados. No vestía ropa de diseñador como los del Valle acostumbraban. Estaba solo, y parecía tener miedo de estar ahí. Dalila se acercó sin decir palabra y se sentó frente a él. «¿Julián?», él asintió, pasándose las manos por el cabello. «Gracias por venir. Pensé que no lo harías». «Aún no sé si fue una buena idea», dijo ella, sin quitarle la mirada. «Lo sé, lo entiendo. Y no vengo a pedirte nada. Solo a decirte que yo también crecí bajo el peso de ese apellido». Dalila frunció el ceño, curiosa. «¿Y qué sabes que pueda ayudarme?». Julián sacó de su mochila una carpeta amarilla. La colocó sobre la mesa, pero no la soltó. «Es una copia del testamento original de mi bisabuelo, el fundador de todo. El documento fue modificado después de su muerte. Lo borraron con ayuda de un juez comprado. Ahí está el nombre de tu madre, reconocida como hija ilegítima, pero con derecho a una parte de la herencia, aunque nunca lo supo». Dalila abrió los ojos, incrédula. «¿Cómo conseguiste eso?». «Mi padre trabajaba en los archivos de la familia. Yo crecí viéndolo esconder secretos. Hace unos años, lo escuché hablar con Constanza. Ella le pidió que desapareciera ese testamento, pero él no lo hizo. Lo escondió, y cuando él murió, yo lo encontré entre sus cosas». Dalila estiró la mano. Julián la soltó. «No sé si eso servirá legalmente», dijo él, «pero moralmente, cambia todo». «Cambia todo», repitió ella en voz baja, con los dedos temblando al sostener el documento. «¿Tú no tienes idea de lo que acabas de hacer?». «Sí lo sé. Por eso estoy aquí». Julián bajó la mirada. «Me odiarán por esto. Mi abuela me borrará de la familia, pero yo ya estaba borrado. Solo faltaba hacerlo oficial». Mientras tanto, en la residencia del Valle en Monterrey, Constanza paseaba por su jardín con una taza de té entre las manos. La brisa cálida del norte no lograba enfriar su mal humor. Una llamada entró al celular. «¿Qué pasa ahora?». Era Román. «Tenemos un problema. Brenda fue descubierta. Miguel tiene la grabación. Y alguien del círculo interno filtró documentos que no estaban en el radar». «¿Alguien del círculo?». «Un nieto». «Julián». Hubo un largo silencio al otro lado. «Encuéntralo, y hazlo entender que el apellido del Valle no se traiciona sin pagar un precio». «¿Y Dalila?». «Ella está jugando con fuego. Vamos a ver cuánto tarda en quemarse». Esa misma noche, Miguel encontró a Dalila en su departamento. Ella lo esperaba con la carpeta sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó él. «El testamento original, donde mi madre está reconocida como hija del fundador de la familia». Miguel se acercó, leyó las primeras líneas y alzó la mirada. «¿Estás segura de que es auténtico?». «Sí. Me lo dio alguien que ya no quiere vivir bajo las mentiras de su familia. Julián, mi primo». Miguel sonrió, incrédulo. «Un del Valle con conciencia. Eso sí que no lo vi venir». Dalila tomó su mano. «Miguel, tenemos que llevar esto a la justicia y a la prensa. No pueden seguir ocultando esta verdad».
Él asintió. Entonces prepárate, porque después de esto, no va a haber marcha atrás. El silencio de la madrugada fue roto por el golpe firme de un sello notarial contra el papel. En una discreta oficina del centro de la Ciudad de México, el licenciado Ramón Echeverría, notario de vieja escuela, de los que ya casi no quedan, observaba con atención cada línea del documento que Dalila y Miguel le acababan de entregar. No cabe duda, dijo con voz grave, mientras se quitaba los lentes. Este testamento es auténtico. El tipo de tinta, el papel, las firmas, el sello de la notaría original, todo coincide. Dalila se quedó en silencio, sosteniendo el respaldo de la silla como si fuera un ancla. ¿Y eso qué significa legalmente?, preguntó Miguel. Significa, respondió el notario, que alguien ocultó este documento con intención deliberada. Que su madre, señorita del Valle, fue oficialmente reconocida como hija del fundador de la familia, y que usted tiene derecho a lo que ese apellido representa, aunque eso incomode a más de uno. Dalila bajó la mirada, no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de recuperar, su linaje, su historia, su derecho. ¿Podemos presentarlo ante un juez? Sí, pero deben estar preparados. Esto no es solo una disputa de herencia, es una guerra de poder, y ustedes acaban de encender la mecha. En Monterrey, el sol apenas despuntaba cuando doña Constanza recibió la llamada que temía desde hace años. Señora, dijo su abogado desde la línea, la señorita Dalila del Valle acaba de autenticar el testamento original. Lo presentó ante un notario público. Un silencio denso cruzó la línea. Ese testamento fue destruido, dijo Constanza, con un hilo de voz. Al parecer no. Alguien más tenía una copia, y todo indica que fue su nieto, Julián. La taza de porcelana que Constanza sostenía se hizo añicos al estrellarse contra el piso. Maldito traidor, susurró, con rabia contenida. Lo sabía. Siempre supe que era débil. ¿Qué desea que hagamos, señora? Contacta a Román. Ya no hay tiempo para los juegos. Si quieren guerra legal, tendrán guerra sucia. Miguel y Dalila sabían que el momento había llegado. Decidieron dar un paso al frente. Convocaron una conferencia de prensa en un salón elegante, sobrio, dentro de un hotel boutique en Polanco. No invitaron a medios amarillistas, solo periodistas con trayectoria, con ética y con hambre de verdad. Dalila llegó vestida de negro, no como señal de luto, sino de determinación. Llevaba el cabello recogido, sin joyas, sin maquillaje exagerado. Miguel estaba a su lado, con la mirada fija al frente. Las cámaras se enfocaron con avidez cuando tomaron asiento. Gracias por venir, dijo Miguel, tomando la palabra. Hoy no se trata de negocios ni de nombres, sino de verdad. Dalila se acercó al micrófono. Por un instante, la sala se volvió un abismo. Y luego habló. Mi nombre es Dalila del Valle. Soy hija de Clara Mendoza y de Ignacio del Valle. Durante años, mi existencia fue borrada por una familia que se niega a aceptar que la sangre no se controla, ni se oculta. Hoy, presentamos un documento original que prueba que mi madre fue reconocida legalmente como parte del linaje. Un testamento que fue escondido, manipulado, y que ahora vuelve a ver la luz. Hubo un murmullo entre los presentes. Los flashes se dispararon. Pero ella no se detuvo. No busco venganza. No quiero fortuna. Quiero memoria, justicia, y que nadie más viva en el exilio de su propia historia. Los aplausos no fueron muchos, pero fueron sinceros. Miguel la tomó de la mano. Aquí comienza una nueva etapa, le susurró. Pero en ese mismo instante, en una oficina oculta del norte, Román presionaba enviar en su computadora. Un archivo, un video y una frase. Si Dalila quiere mostrarse al mundo, el mundo también verá lo que ella ocultó. Eran las 6:47 de la mañana cuando las redes sociales comenzaron a arder. Un video anónimo, publicado desde una cuenta recién creada,
empezó a replicarse a velocidad imparable. No tenía título, no tenía descripción, solo un archivo de poco más de 2 minutos, y un mensaje frío al inicio. Que la heredera diga ahora si no tiene nada que ocultar. Dalila se encontraba desayunando con Miguel cuando su celular vibró con insistencia. Primero un mensaje de Julián, luego 2 llamadas perdidas de Eugenia. Después, el video. Miguel lo abrió en silencio, sin decirle nada al principio. Pero su expresión lo delató. ¿Qué pasa?, preguntó Dalila, dejándolo todo. Miguel le mostró la pantalla. Dalila reconoció el lugar. Era un archivo de seguridad de la biblioteca donde trabajaba. El video mostraba a una mujer, ella, hablando con un joven encapuchado en la parte trasera del edificio. La imagen era borrosa, pero suficiente para despertar sospechas. En la grabación, ella entrega un sobre, luego, un corte, y una frase editada al final. ¿De verdad esta mujer lucha por la verdad? Dalila se llevó la mano a la boca. Esto es mentira. Ese video está manipulado. Ese chico era un alumno. Me pidió ayuda con una beca. Y esos papeles eran formularios. Lo sé, respondió Miguel con calma. Pero el resto no lo sabrá. Ellos ya decidieron qué ver. En Monterrey, Constanza sonreía con una satisfacción oscura mientras servía té de manzanilla. El silencio siempre se paga caro, dijo con frialdad, mostrando el video a uno de sus abogados. Ahora, que ella misma se explique. El público la crucificará por nosotros. ¿Y si no lo hace? Entonces lo haremos nosotros. Es tiempo de presentar la denuncia. ¿Denuncia? Por falsificación de pruebas, difamación, lo que sea necesario para frenar el proceso legal. Dalila pasó la tarde encerrada en su departamento. Los medios estaban apostados afuera. Las redes, divididas. Algunos la defendían, otros la llamaban impostora, falsa, ambiciosa. Julián fue el primero en llegar. Vi el video. Es basura. Se nota que fue editado. Pero nadie ve eso. Solo ven lo que quieren, respondió ella con voz quebrada. Mi madre fue borrada por esa familia. Y ahora quieren borrarme a mí. Con mentiras. Entonces no les des el gusto. No te escondas. Eugenia llegó poco después. Traía en sus manos una caja pequeña. Esto era de tu madre. Lo escondí por si algo así sucedía. Dalila la abrió. Dentro, cartas, fotografías, una libreta con anotaciones escritas a mano. Ella dejó registro de todo. Desde su salida de Monterrey hasta la carta que escribió al fundador de la familia. Esto puede ayudarte, pero tienes que dar un paso más. ¿Cuál? Contarlo todo tú, sin ediciones, sin voces ajenas, en cámara, directo al mundo. Dalila respiró hondo. ¿Un video? No, una declaración. La última palabra tiene que ser tuya. Esa noche, Miguel preparó la sala de su departamento como si fuera un estudio. Puso una cámara frente a un sillón sencillo. Dalila se sentó, con el rostro limpio y la mirada fija. ¿Estás lista? Ella asintió. Más que nunca. Y entonces comenzó a hablar. Me llamo Dalila del Valle. Y he sido acusada, manipulada, y ahora difamada. Pero esta vez no vengo a defenderme. Vengo a mostrar la verdad. Esta es la historia que han querido ocultar durante décadas. Y ya no me voy a quedar callada. El video fue publicado justo al amanecer. Sin anuncios, sin títulos llamativos, solo un archivo subido al canal oficial de Dalila del Valle, acompañado por una frase simple. Aquí está mi verdad. La grabación se extendía por poco más de 10 minutos. En ella, Dalila aparecía sentada frente a la cámara, sin fondo decorativo, sin maquillaje, sin guión. Su voz, al principio, era apenas un susurro. Me llamo Dalila del Valle, y durante años me enseñaron a callar. Me dijeron que guardar silencio era lo correcto, que era más seguro, que no debía hablar de mi origen ni de mi historia, que mi madre no merecía ser recordada, y que yo no tenía derecho a existir como parte de esta familia. Hoy, ya no tengo miedo.
A lo largo del video, Dalila expuso punto por punto los ataques que había recibido. Desde la manipulación mediática, el ocultamiento del testamento, las amenazas legales, hasta la difamación pública mediante videos editados. Lo que vieron en ese video falso no fue una transacción ilegal, fue un acto de ayuda. Un joven sin recursos me pidió una carta de recomendación. Los papeles que entregué eran formularios. Y eso se puede comprobar. Pero el problema no es lo que yo hice. El problema es lo que ellos temen que yo represente. Entonces sacó de su regazo un pequeño cuaderno. Estas son las cartas de mi madre. Anotaciones que hizo cuando fue expulsada de Monterrey. Y esta, levantó una hoja envejecida. Es la carta que escribió a su padre, el fundador de los del Valle. Le rogó que la reconociera, que me protegiera. Nunca obtuvo respuesta. Hoy, esa carta habla por las dos. Los comentarios no tardaron en aparecer. Miles. Algunos incrédulos, otros conmovidos, muchos furiosos con la familia del Valle. Pero el golpe más duro no vendría de la opinión pública, sino del interior del clan. En Monterrey, Constanza observaba el video con el ceño fruncido, rodeada de silencio. Por primera vez, no gritó, no rompió nada, solo apretó los dientes. Está ganando terreno, murmuró. Mauricio, su nieto mayor, entró con el rostro serio. Abuela, esto se te fue de las manos. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Ya no puedes controlar la narrativa, ya no puedes callarla. Y si sigues insistiendo, solo vas a hundirnos más. Constanza lo miró, helada. ¿También tú vas a traicionarme? No, yo voy a proteger el apellido que tú estás manchando con tu orgullo. Se marchó sin esperar respuesta. Constanza se quedó sola, con los ecos de una guerra que, por primera vez, no estaba segura de ganar. Horas después, el juzgado anunció que el testamento presentado por Dalila sería revisado de forma urgente. El juez encargado declaró que había suficiente evidencia para considerar su validez. Un proceso extraordinario sería iniciado. Los medios celebraron el gesto como una victoria de la justicia. Dalila, sentada en el sillón de Miguel, apenas podía hablar. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. ¿Lo hicimos?, susurró. Miguel la tomó de la mano. Tú lo hiciste, con dignidad, sin rebajarte al nivel de ellos. Ella sonrió. Una sonrisa frágil, pero firme. ¿Y ahora? ¿Qué viene? Miguel no respondió de inmediato. Entonces sonó su teléfono. Una llamada oculta. Contestó. Una voz grave, nerviosa. Miguel Herrera, si no detienen a Dalila, habrá consecuencias, no solo para ella, para todos los que la rodean. Y colgaron. Miguel se quedó de pie, inmóvil. Sabía que eso no había terminado. Sabía que alguien estaba dispuesto a llegar demasiado lejos. El cielo sobre la Ciudad de México estaba cubierto de nubes densas, como si presintiera el desenlace de una historia marcada por silencios, traiciones y verdades enterradas. En la entrada del juzgado federal, decenas de periodistas esperaban, ansiosos, el fallo que podría cambiar el destino de una de las familias más poderosas del país, y de una mujer que se atrevió a decir su nombre en voz alta. Dalila observaba desde una ventana del segundo piso. Llevaba un abrigo largo y oscuro, el cabello suelto, los ojos fijos en la lluvia que empezaba a caer como en aquella tarde en la que todo comenzó. Miguel la tomó de la mano sin decir palabra. A su lado estaban Eugenia, Julián y un par de abogados. El ambiente era tenso, sí, pero también cargado de una expectativa que ya no tenía miedo. Tenía dignidad. Pase lo que pase, dijo Julián en voz baja. Gracias por no rendirte. Dalila lo miró. Gracias por no callarte. La puerta de la sala se abrió. Un asistente del juez los invitó a pasar. Dentro, los medios no tenían acceso, solo las partes involucradas. Y, al fondo, sentada con una dignidad cruel, estaba doña Constanza del Valle.
Llevaba luto, como si anticipara la muerte simbólica de su imperio. El juez tomó la palabra con voz firme. Después de revisar los documentos originales, las pruebas presentadas por ambas partes y el testimonio legal de notarios, se reconoce la validez del testamento fechado el 17 de marzo de 1985, donde se menciona a Clara Mendoza como hija reconocida de Ignacio del Valle. Por lo tanto, su descendiente directa, Dalila del Valle Mendoza, tiene derecho a ser considerada parte legítima del linaje y con los mismos derechos legales que cualquier otro heredero de primer grado. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Dalila no lloró. Cerró los ojos apenas un instante, como si su madre le hablara desde algún rincón del tiempo. Constanza no se movió, solo dijo: «Ese nombre no significa nada». Dalila giró lentamente hacia ella. «Ese nombre sobrevivió a todo lo que usted intentó borrarlo, y eso lo hace más fuerte que cualquiera de los suyos». La anciana se levantó y salió sin mirar atrás. Horas más tarde, el fallo ya era noticia nacional. Dalila fue abordada por periodistas a la salida del juzgado. Esta vez, no corrió, no se ocultó. «¿Cómo se siente al ganar?». Ella respondió con calma: «No gané yo. Ganó mi madre. Ganó la verdad. Y ojalá también gane el perdón». ¿Perdonaría a los del Valle? Dalila miró hacia la avenida, pensativa. Tal vez no hoy, pero algún día, cuando ellos dejen de fingir que no saben lo que hicieron. Esa noche, en casa de Miguel, celebraban en silencio. No con champaña ni aplausos, con café, risas bajas y miradas cómplices. «¿Te das cuenta de todo lo que cambiaste?», dijo Eugenia. «Si tu madre estuviera aquí». «Está», interrumpió Dalila, con una lágrima serena. «Siempre ha estado». «¿Y qué harás ahora?», preguntó Miguel. Dalila pensó unos segundos. «No lo sé, pero quiero empezar algo nuevo, algo que lleve su nombre, pero no su dolor. Un proyecto para ayudar a mujeres como ella, como yo, para que ninguna vuelva a ser invisible». Miguel la abrazó con fuerza. «Eres más poderosa que cualquier apellido». «No soy poderosa», respondió Dalila con una sonrisa. «Solo ya no tengo miedo». ¿Te conmovió esta historia tanto como a nosotros? Entonces suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite creer que la verdad siempre encuentra su camino.